Hace un siglo, la valentía y la determinación de una ecuatoriana desafiaron al poder para otorgar a las mujeres su lugar en la mesa de la democracia. Si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población, es decir, de nosotras, las mujeres. 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. 100 años del voto femenino en Ecuador, Matilde Hidalgo Navarro. Esta campaña de Radio Pichincha y la Escuela de Ciudadanía nos continúa llevando a conocer las historias de mujeres muy valiosas de nuestro país. Precisamente a convocarlas a que nos cuenten un poco de su trayectoria y cómo ejercen ciudadanía en este país. Nuestra querida Natasha Reyes, precisamente coordinadora de la Escuela de Ciudadanía, nos acompaña una vez más para descubrir estas historias. Natasha, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Listos para poder conocer la historia de nuestra invitada del día de hoy? Sí, así es. ¿Y quieres que te cuente cómo le conocí a Catherine? Por favor. Bueno, a Catherine le conocí en un momento muy especial. Ella llevando la posta para hacer un encuentro sobre el 15 de noviembre de 1922. Pero dejemos que ella misma nos cuente. Por favor. Bienvenida, Catherine Mafla, estudiante de quinto semestre de Derecho de la PUCE, directora de la Comisión de Género del Movimiento Político Universitario NACE, coorganización del Medio de Comunicación Alternativo Consejo Comunicación y bueno, el resto de su vida académica y sus logros, pues ya nos va a contar ella. Bienvenida, ¿cómo estás, Catherine? Muchas gracias, muy contenta de estar en este espacio, en realidad. Me parece que es una iniciativa muy linda y muy importante, de la cual estoy muy agradecida en realidad de estar aquí. Tengo mucho cariño a Natasha y pues vamos a compartir un poco de lo que hemos experimentado. Se encontraron en las luchas. Sí, y fue en realidad muy lindo encontrar en el espacio universitario una docente tan comprometida y tan entusiasta en el interés de transmitirle a los estudiantes que existen cosas por las que aún nos debemos preocupar y cosas por las cuales tenemos que esforzarnos para cambiar, como son los derechos y la reivindicación de los derechos de las mujeres, justamente. Gracias, querida. Bueno, queremos conocer un poco de tu vida, Catherine. ¿Qué te ha motivado precisamente a irte por esta senda del tratar de cambiar, del influir e incidir en las vidas de otras mujeres? Bueno, en realidad siempre he dicho que a mí el colegio sí me cambió la vida porque me expuso a muchas realidades de compañeros y compañeras que en realidad estaban pasando momentos muy difíciles a través del colegio y que la educación pública necesita de mucho, necesita para empezar de presupuesto, pero también de interés y de autoridades que se pongan en serio a trabajar por los intereses de las y los estudiantes. Entonces conocí realidades muy crudas, muy duras con mis compañeros, que bueno, son mis amigos ahora, y a partir de eso también me acercó mucho a la política, a la representación estudiantil y al impacto que tenía en las vidas de todos nosotros. Entonces, desde ahí. Y tú vienes de un colegio muy icónico, icónico por la trascendencia como un centro de educación secundario, pero muy icónico porque el nombre de tu colegio se refiere a uno de los hombres más poderosos intelectualmente hablando en términos de lo que significan las luchas por la independencia, pero además como un gran científico, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo a José Mejía Lequerica. José Mejía Lequerica, que además, ¿no es cierto?, tenía como compañera de lucha a una gran mujer que era Manuela Espejo, ¿sí? Y a todo un grupo de personas que en la preindependencia, porque esto más que la lucha independentista en sí, era preindependentista, hicieron que a Quito finalmente se le nombrara Luz de América. Así es. Entonces, bueno, cuéntanos tu trayectoria en el colegio. ¿Qué crees que es importante como una luchadora social, que ya te puedes considerar tú, puede transformar la vida de las personas, no solo de las mujeres? Sí, bueno, el colegio pues fue muchos años solo masculino y hace aproximadamente 14 años se volvió mixto, entonces también el empezar por readecuar los espacios para las mujeres fue bien importante, como que desde el punto en el cual no habían baños para las mujeres, por ejemplo.
hasta los momentos en los cuales yo transité esas aulas, que fue justo en la pandemia. Entonces ahí vimos que el 40% de estudiantes no ingresaba a clases porque no contaba con los recursos para tener internet ni algún dispositivo. Entonces eso fue el momento más crudo, creo que vivimos con mis compañeros, y lo que desarrollamos es una agrupación que estaba pensada para participar en las elecciones del Consejo Estudiantil, se llama Mente Democrática Mejía, y yo sé que fue bastante pequeño el aporte que pudimos realizar, pero en realidad logramos la donación de 8 computadoras para chicos que tenían mucho interés y los mejores puntajes. Es el impacto de la educación pública lo que ella nos está refiriendo, ¿no? Y es muy importantísimo porque ese también es parte de un derecho adquirido que precisamente ahora que estamos rememorando, que estamos pensando en destacar el rol de Matilde Hidalgo Navarro, pues pensamos en esto, ¿no? En el ejercer ciudadanía desde la educación, el ejercer ciudadanía desde todos los ámbitos de la vida pública. Y pues tú precisamente, ¿cómo lo sientes eso impactado en ti? Pero ¿qué hace falta también para mejorar estos espacios que tú bien decías, pues recién se estaban adecuando para las mujeres? Exacto. Por ahora falta mucho presupuesto que se invierte en la infraestructura de las aulas de los colegios, porque en otro proyecto tuve la oportunidad de conocer otros colegios y es a nivel nacional. Incluso estamos hablando de que en los colegios más nombrados, como que se creería, a los cuales se les da más atención, hay muchas carencias, tanto en cuanto a infraestructura como en el personal docente, y también en el involucrarse en la vida de los estudiantes, de las y los estudiantes. No existen, por ejemplo, servicios médicos, no existe un lugar al cual recurrir en caso de una emergencia, protocolos, ni siquiera conocimiento sobre emergencias si una compañera se desmaya o pasa algo. Botiquines, o sea, son cosas muy básicas que uno creería que deberían ser parte. Básicas pero esenciales, ¿no? Que inclusive nosotros vemos cuando no se aplican los protocolos en los establecimientos educativos, le pueden costar la vida a los estudiantes, como pasó en el caso de Joana, que obviamente tú siendo un estudiante del Mejía, pues debes haberte sentido muy impactada al ver que un caso de violencia, un caso de bullying puede llegar a tal punto, ¿no? Sí, y es justo porque no existe la más mínima preocupación sobre la salud mental de las y los estudiantes. Entonces, sí, es bien complicado. El caso de Joana fue pues muy duro de asumir y de afrontar, pero no es el único. Así es, no es el único establecimiento educativo, ¿no? Sí, hemos sabido que en ese, como en muchísimos colegios del país, el acoso, esto que llamamos el bullying, ¿no es cierto? En general, todas las agresiones que van contra la integridad física, sexual, emocional de las personas son una pandemia, es otro tipo de pandemia, del cual Ecuador no ha salido. ¿Y no ha salido por qué? Por lo mismo que nos explica Catherine. Los recursos para la educación pública se han disminuido. En los últimos 4 años hay 20,000 profesores menos en el sistema de educación pública. Eso significa, ¿no es cierto?, que solo en la educación secundaria son aproximadamente 200,000 estudiantes los que no van a poder ingresar a al sistema educativo de la educación general básica porque no están los maestros. Hay colegios en los cuales este momento hay estudiantes que 2 años seguidos no tienen profesor de matemáticas. Y la nota, ¿cómo la ponderan? Sumando las notas de los demás. Eso significa que esta persona que egresa de un colegio público, el rato en que tenga que concursar para cualquier propuesta de trabajo, ¿no es cierto?, está en una posición de para poder desigualdad. ingresar ya a la universidad, ¿no?, que es lo que estamos viendo. Genera estos espacios de desigualdad que también tú los habrás enfrentado, incluso proviniendo de la educación pública, que nosotros reivindicamos la educación pública, decimos, debe haber educación pública de calidad para todos y todas, y no estamos diciendo que la educación pública es mala, sin embargo, hay una falta de inversión que es notoria, ¿no?, y que genera estas desigualdades luego en el acceso a la educación superior y pues otros temas que también, o sea, se van abriendo brechas en vez de irse cerrando, que debería ser pues lo que pase con los tiempos, ¿no?, con el paso del tiempo. Sí, ¿no crees tú, Catherine, en ese sentido que el problema es una visión de cómo el capitalismo ve la educación? Sin duda, yo creo que sin duda, porque no es una prioridad para el gobierno y para el manejo de presupuesto, porque sí existe presupuesto, y de hecho en la Constitución está que se tiene que incrementar cada año el presupuesto destinado a la educación. Sin embargo, es el desabandono justamente a esta arista de
de la vida de las personas y acarrea consecuencias y problemáticas muy grandes para toda la sociedad, porque un niño, un adolescente que no puede ir a estudiar, tiene que buscar el tiempo en algo. Si el gobierno no le brinda las posibilidades que necesita, que requiere y que merece como persona, pues otras organizaciones lo van a hacer. Entonces esa es también gran parte de la raíz del problema de la inseguridad y de todo lo que estamos viviendo. Entonces sí sería bueno posicionar que la educación es primordial para sostener el país y para sostener la vida tranquila de todas las personas. Catherine, tú has pasado por ser voluntaria, imagino que no te puedes desprender ya de eso una vez que empiezas también a preocuparte por la vida de los demás, a dejar un poco de lado el individualismo, y estamos hoy analizando también a las mujeres de la historia, ¿no? Analizando a Matilde Hidalgo Navarro, por ejemplo, y tú ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cuál crees que va a ser tu impacto también en la sociedad o qué te gustaría darle de ti a la sociedad? De mí quiero por lo menos utilizar el derecho como estudiante de derecho como una herramienta para lograr en ciertos casos pues más justicia, lograr que personas no sean acusadas injustamente, que niños reciban las pensiones que necesitan para vivir, que las paternidades y las maternidades sean responsables. Yo creo que es una herramienta que se puede utilizar en muchas ramas y en muchas aristas, pero que sin duda tiene que ser eso, una herramienta que sirva a las personas y que ayude a las personas. Entonces me veo como una mujer realizando eso, como que entregada al trabajo de servir para solucionar problemas y que estos causen pues, un impacto en la vida de las otras personas. ¿Tú crees que nuestras ancestras, sí, como Matilde Hidalgo Navarro y otras, han permitido que las nuevas generaciones, es decir, tú y los que llegamos antes que tú, ¿no es cierto?, hayamos tenido mejores oportunidades gracias a esas luchas? ¿Y cómo, no? Me acuerdo que tú fuiste muy lúcida cuando hiciste una exposición en este seminario sobre el 15 de noviembre del 22, que tú lo organizaste con historiadores, ¿sí? La iniciativa fue de Catherine. Sí, en realidad nació de la necesidad de exponer y de visualizar que ya estábamos a 100 años de la matanza obrera y que en esta matanza obrera murieron muchísimas mujeres que no fueron reconocidas en la historia. Los nombres de las cuales estaban escritos son muy pocas y todas las que participaron pues realmente no lo sabremos. Entonces el resultado de que ahora nosotras podamos construir este espacio y que estemos aquí hablando, yo creo que sí es el resultado de muchas otras mujeres que se organizaron en los diversos espacios que les tocaba y que estuvieron en el cuidado, en el trabajo de cuidados, en el campo, en los talleres de costura, en todo lugar, porque eso es algo muy importante. Yo creo que me gustaría destacar que Matilde Hidalgo de Procel, si bien fue la primera mujer que ejerció su derecho al voto, no fue la primera mujer en participar en la política, ni en involucrarse, ni en decidir sobre las decisiones, valga la redundancia, que influían a sus familias, a sus grupos, a sus entornos y a su red de apoyo. Entonces, sí, bueno, Natasha siempre dice algo muy lindo que a mí la verdad es que lo acojo. Es esto de que la historia de nuestro país todavía no se ha escrito cuando tiene que ver con las mujeres, ¿no? Y pues ojalá y podamos nosotras escribir esa historia, ¿no? Contar todo lo que tú estás mencionando, ese impacto que han tenido las mujeres en la sociedad. Y tú cuando las ves hoy a las mujeres, cuando ves lo que está pasando con el tema de violencia, con los temas no superados, ¿qué se te viene a la cabeza? Se me viene a la cabeza... Yo creo que hay una foto muy linda que todas la conocemos, que es de María Luisa Gómez de la Torre y Dolores Cacuango, en la cual se miran con mucha ternura, y en realidad eso es lo que se me viene a la cabeza. Cuando veo algo de violencia contra la mujer, solo me imagino en mi madre, en mi abuelita, y en todas las mujeres que nos estamos cuidando y sosteniendo. Yo creo que por ahí va el camino, por ahí va la vida. Obviamente eso tiene que estar apoyado y de presupuesto, de acciones que se interesen en eso, en la vida de las mujeres y también de cambios reales, como que no debemos ser cifras o números que completen partidos políticos, no debemos ser cuotas, mujeres que completemos cuotas para que otras organizaciones que mantengan las mismas dinámicas patriarcales y machistas pues se sostengan o estén vigentes. Entonces pienso en Sí, eso. ha dicho algo muy fundamental, y es que el quehacer político de las mujeres no debe ser igual a el defecto, ¿no es cierto?, tradicional de los movimientos y partidos políticos ecuatorianos,
que han sido esencialmente patriarcales, autoritarios, prestos para la corrupción. El liderazgo de las mujeres, la conducción política de las mujeres tiene que ser una conducción distinta, tiene que ser una conducción ética, tiene que ser una conducción razonada, es decir, no algo que me sale de mi emoción solamente, ¿no es cierto?, o de mi sentir personal o de mi historia personal. Tiene que ser algo que se base en los números, en las cifras, en las investigaciones realizadas, porque una toma de decisiones en política pública afecta al conjunto de la sociedad, y una toma de decisiones en política pública desde una mujer, con conciencia de mujer, con toda seguridad, va a hacer que miles de mujeres y miles de personas que están alrededor de esa mujer tengan las posibilidades de suplir carencias, de superar amenazas como la misma violencia de género, ¿no es cierto?, de mejorar condiciones concretas de vida y de finalmente trabajar por un fin hermoso que es el de la política. ¿Cuál es el fin hermoso de la política, querida Catherine, a tu modo de ver? Yo creo que la política, todos somos seres políticos, pero debe ser para servir. O sea, no está para otra cosa más que para lograr el interés común, lograr que todos tengamos una vida justa, que todos tengamos pues lo necesario para vivir al menos. Entonces, cuando Catherine y Natasha hacían referencia a esto de cómo también se ha logrado incluir en la normativa pues la presencia de las mujeres, pues también me llama mucho la atención y me recordaba algo que me contó una compañera mexicana que no pasa acá, pero que también pues a veces duele un poco, ¿no? Es que en México, por ejemplo, me decía que las cuotas que tienen que ver con las mujeres muchas veces las utilizan para que luego renuncie la mujer y se ponga la persona que ellos querían que vaya, ¿no? Sí. Que normalmente es un hombre, y en nuestro país quizá no pasa tanto, pero estos espacios los hemos luchado tanto que cederlos de esta manera es realmente muy dañino, ¿no? Y ojalá y no pasara, ojalá no sigamos dejando que ocurra, porque eso también se ha visto, ¿no? El que se lucha mucho por los derechos, o sea, cuando hablamos de derechos de las mujeres, no podemos decir que han sido concesiones, sino han sido producto de las luchas de las mujeres, y todavía faltan muchas luchas que dar, así es que ceder esos espacios pues resulta muy doloroso también cuando uno ve, cuando uno ha apoyado también los procesos y luego termina ocurriendo. Hoy en las luchas que tú ves precisamente de las mujeres, ¿qué derechos tú crees que estamos disputando ahora mismo en nuestro país? Muy bien. Ahora mismo es muy fuerte la disputa por nuestros derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto, el derecho a la libre decisión de una vida sexual muy responsable, pero a la larga que sea personal, que nazca de esa decisión informada a tener o no tener hijos, y que no sea estigmatizada por la sociedad por una decisión o la otra. También el derecho, por supuesto, a la participación política, que a pesar de que ya está en letras, está en los números quizás, pero no es real, no es tangible. Tenemos que luchar muchísimo para visualizarlo y que nuestras decisiones pues sean tangibles, o sea, se transmitan a la sociedad. Nela Martínez fue la primera ministra de gobierno de nuestro país, y a partir de ella pues no han venido muchas más, entonces eso sí nos deja algo para pensar, para reflexionar de qué está pasando. No puede ser algo esporádico de que suceda una vez que una mujer se encuentre en un cargo público alto y que tome decisiones y luego pasen 10, 15 años hasta que vuelva a suceder. Entonces, no solo luchar por reivindicar esos derechos, sino por ejercerlos continuamente. Sí, y el Ministerio de Gobierno, para el conocimiento de quienes nos están viendo, es el primer ministerio que se crea en la República. En realidad fue el Ministerio del Interior y Relaciones Externas, y fue creado en septiembre de 1830, fíjate tú. Y este ministerio era el que organizaba el territorio de la República, el que organizaba la política de la República, el que organizaba el cómo se iba a imponer la autoridad civil sobre la fuerza pública, ¿no es cierto? Es decir, el Ministerio de Gobierno es el ministerio esencialmente de la democracia. Si un Ministerio de Gobierno no tiene en su cabeza una persona que tenga la conciencia de que está ahí para asegurar la vigencia de la democracia, es decir, no hemos entendido nada.
Claro, ¿no? porque ahí tú estás mencionando algo que lo ha dicho también Catherine, no solamente es llegar, sino cómo llegar y qué hacer cuando estás en esta posición de poder, ¿no? Cuando estás en un puesto tan importante como esto, puedes elegir actuar como tradicionalmente se ha actuado, perpetuando el patriarcado, el machismo y demás, o cambiando esa visión, ¿no? Y precisamente es ahí, ¿no?, donde debemos repensarnos también las mujeres que están en estos puestos, porque sí han llegado otras, ¿no? Pero lastimosamente en los últimos años la historia de nuestro país también nos muestra cuál ha sido el papel, cuando hemos visto paros nacionales, cuando hemos visto víctimas del ejercicio del poder sobre los cuerpos de las personas empobrecidas. Que en ese caso ha sido el uso ilegítimo de la fuerza del poder del Estado. Porque la fuerza del poder del Estado, y aquí tenemos una brillante estudiante de Derecho, tiene que ser legítima y legitimada por los ciudadanos, de acuerdo, ciudadanos y ciudadanas. Entonces, eso me lleva a otra cosa. ¿Cómo tú ves los liderazgos desde las mujeres? ¿Cuáles serían como las condiciones ideales para ese liderazgo femenino, ese liderazgo de las mujeres en el poder político? Creo que es importante en la política marcar que no es solo, como bien mencionaba Sofía, llegar allá y seguir perpetuando estas dinámicas de poder sobre las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, sino que tener en perspectiva, pues también el hecho de que las mujeres trabajadoras y que las mujeres pueden mantener ciertos niveles de opresión sobre otras mujeres. Entonces, tienen que estar enfocadas también en realizar este cambio, no porque lo realice una mujer va a estar todo bien, sino que también en ser críticas. Entonces, una mujer dentro de la política tiene que ser autocrítica con su desempeño. Correcto. Tiene que ser además pues muy valiente, porque todo el ojo público y toda la sociedad en realidad es muy dura y muy cruel con su accionar. Se les responsabiliza de cosas que muchas veces no están responsabilizadas. Entonces, esta valentía, esta fortaleza es una característica que yo considero muy importante, y también debe estar rodeada de redes de apoyo que la sostengan. Que es importante, ¿no? Para que el discurso también no sea vacío. Una palabra que a mí me causó mucho internamente de este 8 de marzo, de este tiempo que estamos conmemorando el mes de la mujer, también es la palabra juntanzas, que no sé si existe en el diccionario como tal, pero es una palabra que se ha adecuado mucho a este poder que tienen también las organizaciones, los colectivos, los movimientos, de juntarse, de encontrarse y de empezar a generar acciones, ¿no? Tú hablabas de algo súper importante y decías a veces también, perpetuando esos modelos, estamos oprimiendo a otros, ¿no? Y hoy por hoy vemos que también hay una lucha de colectivos afroecuatorianos, que hay una lucha de los transfeminismos también, de los colectivos trans, por ser reconocidos, Natasha nos hacía acuerdo también de que antes para poder votar necesitabas saber leer y escribir, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, efectivamente, no eras persona si no sabías leer y escribir. Y antes de eso, inclusive peor, si es que no eras propietario de algo. Claro. Y generalmente los propietarios de algo eran hombres, ¿no es cierto? Y ahí está el espíritu del patriarcado. Eso es lo interesante, ¿no es cierto? El patriarcado viene de pater. ¿Qué significa pater? El padre. Pero el pater, este antiguo señor romano que tú estudiaste en Derecho Romano, es aquel que es dueño no solo de las cosas que tiene, ¿sí?, de los bienes materiales, sino de las personas. De las personas. Y empezando por su mujer y por sus hijos, es decir, tenía derecho a la vida y a la muerte de su mujer y de sus hijos. Claro. Es tan fuerte esto que deconstruir este sentido del patriarcado ha tomado siglos y va a seguir tomando su buen tiempo. Y en ese sentido, las juntanzas, que suena muy bonito, me lleva a la sororidad, ¿no? ¿Qué es la sororidad? ¿Qué es esta? ¿Cómo le ves el sentido de la sororidad en las nuevas luchas de las mujeres? La sororidad justamente es algo que nos atraviesa y que atraviesa a todas las mujeres. Considero que es entender que es una decisión política el apoyarse entre mujeres, y viene de solidaridad, ¿no? Entonces esta solidaridad entre mujeres, y que es muy crítica,
no es una solidaridad vacía y abierta y como que sí, siempre a todo, sí, sino que es muy crítica. Es entender que si una persona, si una funcionaria pública actúa mal, pues hay que responsabilizarla por esas acciones. No se debe hablar, criticar, ni nadie tiene el derecho de expresarse sobre su vida privada, por ejemplo, que es algo que vemos mucho, que las mujeres en la política se les cuestiona muchísimo su vida privada, su vida íntima, su forma de vestir. ¿No? Ajá. Sí. Sí. Entonces, no, es justamente también dar pelea por todas esas otras mujeres a las cuales se les está juzgando por temas que no tienen nada que ver. Bueno, ya estamos por cerrar nuestro espacio, Natasha, el día de hoy. El tiempo siempre se nos pasa volando y siempre se nos quedan como cosas por mencionar y por hablar, pero Catherine, sería importante que tú nos dejes un mensaje, además considerando esta campaña que estamos haciendo, el hablar de ciudadanía, el hablar de los derechos de las mujeres, el hablar de las luchas que todavía están vigentes. ¿Cuál sería tu mensaje para quienes te están escuchando? Y especialmente creo que para los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Que hoy están buscando también una motivación para cambiar esta sociedad, para incluirse, porque a veces también es difícil uno mismo incluirse dentro de estas luchas. Sí, bueno, todas las estudiantes y a todas las mujeres en general, de todos los jóvenes, la política es chévere, y es chévere desde el punto en el cual nos damos cuenta de que nos involucra a todos, y de que todos vamos a ser parte de esto. Entonces, el voto informado es muy importante. Vemos que el 30% de todos los votantes somos jóvenes. Entonces, meterle cabeza y revisar la red, revisar la información sobre los candidatos, sobre las organizaciones que hay detrás de los mismos, los planes que tienen, es muy importante. Y si lo realizan de forma pues más amigable, les va a gustar mucho. Entonces, les pido que se involucren, les pido que se responsabilicen también, porque como jóvenes somos quienes estamos decidiendo sobre los días que vamos a vivir a futuro. Eso. Correcto, y estás decidiendo sobre el futuro tuyo y el de tus abuelos. Porque, por ejemplo, si en una consulta popular, sin conocer el contenido de la consulta, estamos votando para que se privatice el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es un servicio que atiende esencialmente a los abuelos y a las abuelas, ¿sí? Estos probablemente se van a quedar sin ese servicio. ¿Y a quién le va a tocar sostener a esos abuelos y a esas abuelas? A sus propias familias, a los mismos nietos y nietas. Sí, son muchas cosas que nos llevan a pensar, ¿no? Que hay que hacer reflexiones profundas y sumamente responsables, como bien dice Catherine. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Catherine Mafla, estudiante de 5º semestre de Derecho de la PUCE. Además, ella fue abanderada de la bandera institucional de la energía. No quiero dejar de destacarlo porque a veces somos como que muy... dejamos nuestros logros como que los invisibilizamos nosotros mismos, ¿no? Sí, incluso surge desde nosotros mismos. Así es que decir nada más esto, que ha sido voluntaria del Centro de Derechos Humanos de la PUCE, también becaria de FES ILDIS, este programa Diálogo Juvenil 2022, entre muchos otros méritos que tiene Catherine. Así es que también les invito a que la busquen, a que se conecten con ella, porque así vamos tejiendo redes y vamos tejiendo estas juntanzas sobre las cuales insisto. Natasha, muchas gracias. Gracias, querida Sofía. Muchas gracias, Catherine. Encantados de poder acompañarles una vez más con este espacio, este segmento, que además nos permite conectarnos con las mujeres de antes, con las mujeres del presente y pensar en las mujeres del futuro. 100 años del voto femenino. Una campaña de Radio Pichincha con el apoyo de la Escuela de Ciudadanía.